Queridos amigos, hoy es un día muy especial porque hace 4 años que empezamos esta aventura. En 2021 es el cuarto año. Nosotros ya sabéis que no contamos temporadas, sino que contamos años, contamos de enero a diciembre. Y todo y que el primer año no fue completo, pues este sí, es el cuarto año que continuamos en esta aventura. Y nadie mejor para empezar el año, este cuarto año, que siempre Albert Prat, que siempre está aquí, siempre el incombustible de Sabadell, que le llamo yo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué tal, Albert? Hola, pues estupendamente y muy contento de empezar, ¿no? esta nueva aventura contigo y agradecerte de que desde el principio siempre has contado conmigo para realizar tu gran programa que es Misterios Universales. No, no, soy yo que te agradece, Albert, porque, bueno, podríamos estar hablando aquí muchas horas, pero realmente siempre has estado ahí y, bueno, y siempre, ¿no? Desde este humilde trabajo que hacemos, pues siempre te has prestado a grabar programas, la sección de Mundo Desconocido, esos homenajes a Andrea Saber Kaiser, bueno, un montón de cosas. Tenemos que decir, Albert, que es el primer programa de 2021, inauguraremos el año de 2021 con este programa, pero lo estamos grabando el 29 de diciembre de 2020. O sea, que aún no hemos despedido físicamente el año, pero sí que es cierto que ya para que las personas que nos siguen tengan algo ya disponible para el 2021, estamos grabando este programa. Y hoy vamos a hablar de un tema, Albert, que propusiste tú, un tema que me pareció fascinante, no solo por el tema en sí, sino por todo lo que conlleva el tema, porque es algo realmente brutal. Hablamos de la caza de humanos, el ser humano como animal cazado. Se trata de un mito, se trata de una leyenda. Son los hombres blancos que cazan a los negros solo, por ejemplo, o son los hombres negros que cazan a hombres blancos también. Eh, Se ha producido esto, hombres blancos han cazado hombres negros han cazado hombres blancos. El ser humano, ¿por quién ha sido cazado? ¿Solo por hombres? Si te parece, Albert, vamos a ir desgranando estas y muchas más cuestiones a lo largo de este episodio, este nuevo episodio con el que inauguramos el año 2021. Un tema fuerte, un tema crudo y un tema que nosotros, Albert, ya dijimos que si hay personas que son sensibles, si hay personas que de alguna forma son sensibles a estas cuestiones, mejor que pulsen el botón de stop, apaguen sus Walkman, sus teléfonos, sus altavoces y no continúen adelante. Bien, Arturo, este es un tema bastante escabroso. No considero yo que haya una especial predilección en si hombres blancos cazan a hombres negros. Tampoco la hay en que si hombres cazan a mujeres, cazan a niños, mujeres cazan a hombres. El propósito en muchos casos es la tortura, en muchos casos es el abuso sexual y en un número menor es incluso el comerse a su prójimo, en realizar actos de canibalismo. Pero no simplemente aquello como en muchas películas hemos visto, ¿no? Que alguien asesina a alguien y se come partes de su cuerpo. No, incluso podríamos estar hablando de algo prácticamente en plan como si fuera una factoría. Despiezan a los cadáveres, los guardan en congeladores y se los van comiendo a lo largo de la semana, a lo largo de los meses. Pero bien, este tema es bastante amplio y podríamos empezar a, como bien decías, a desgranarlo, pues bien, ya sea en el cine, se han llevado a cabo muchas películas, gran parte de ellas basadas en hechos reales. También en la mitología griega, podíamos ver al dios Cronos que se comía a sus hijos por miedo a ser destronado, por miedo a que le quitaran ese poder. También en cuentos infantiles vemos niños que son cazados por brujas, son encerrados en jaulas, después son comidos.
Bien, esto es algo que está en lo más profundo de la psique humana y que se ha llevado a cabo desde la más antigua prehistoria. En, el, en las excavaciones de Atapuerca, en España, podemos ver en restos de humanos que los restos óseos de humanos se pueden apreciar marcas de cuchillos, las cuales, según los expertos, según los arqueólogos que las han investigado y los forenses que las han investigado, coinciden completamente con marcas de cuchillos con el propósito de separar la carne del hueso y si efectivamente nuestros ancestros practicaban el canibalismo. Pero si quieres, Artur, podríamos empezar por nuestra época contemporánea, ¿no? No sé qué te parece. Sí, sí, podemos Podríamos... empezar por nuestra época contemporánea, que se han dado casos realmente, como tú bien decías, ¿no? Casos que son, realmente ponen los pelos como escarpias. Hay películas que acaban diciendo que cualquier hecho que se haya visto en esa película que coincida con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Porque a lo mejor la película es mucho más escabrosa. Pues aquí podríamos decir que la realidad incluso supera la ficción, porque realmente al ver estamos hablando de casos que bueno, ponen los pelos realmente de punta, ¿no? Si te parece bien, si quieres, podemos empezar con un caso que es bastante conocido, que es el de Robert Hansen. Este buen hombre, ¿te acuerdas que hablamos de él? Que vivía Sí, sí, sí. en Alaska, además con una sangre fría, espectacular, sin ningún tipo de remordimiento. Además era un tirador experto. Resulta que este buen hombre mató o dio caza, podríamos decir, prácticamente, mejor dicho, a 17 mujeres en Alaska. Las mató literalmente dándoles caza. ¿Qué sucedía con este hombre, Albert? Porque realmente era una persona que era muy tímido, muy introvertido. Parece ser que muchos se burlaban de él. Nació en Iowa y se mudó a Alaska para estar en un lugar pues, donde no hubiera gente, porque ahí en Iowa parece ser que la gente se reía de él. Y de hecho, él llegó a Alaska y se estableció en Anchorage. Y ahí, pues él encuentra la horma de su zapato, pues está en un lugar completamente aislado, donde no hay mucha gente, la solitud es algo prácticamente, es la tónica diaria. Y ahí lo que hace es abrir una panadería y se casa con una mujer de la zona y como hemos dicho antes, pues era un gran cazador, era un gran tirador porque le gustaba mucho la caza. Y a partir de ahí, Albert, de pasar de ser un aficionado a la caza, ¿qué es lo que sucede para que este hombre cambie de esta manera y empiece literalmente a cazar a mujeres? Pues sí, Robert Hansen, entre los años 1970 y 1983, como bien decías, se le conocen 17 crímenes, aunque los investigadores no lo podido mostrar, pero se le podrían atribuir hasta 30 asesinatos. Pues bien, Robert Hansen nació en 1969, como bien decía, se mudó a Alaska. En 1957 se alistó en el ejército, era muy introvertido, pero bueno, con eso llegó a ser asistente de instructor de la Academia de Policía incluso. Era un tipo fascinado por las armas, pero para seguir con la tradición familiar, montó una panadería, el negocio le fue bastante bien y montó una cadena de panaderías. Era un tipo que sus vecinos le tenían en buena consideración, un tipo responsable, un tipo amable, un tipo que iba a la iglesia y de una posición económica bastante solvente, puesto que su cadena de panaderías le daba un estatus, no era un millonario, pero tenía una posición acomodada. Tenía una avioneta también, con la cual se desplazaba a lugares más agrestes para poder practicar su deporte, que era la caza.
en uno de esos lugares tenía una cabaña. Bien, solía frecuentar la prostitución. Este era su modus operandi para embaucar, ¿no? A esas Se ve, Albert, mujeres. que en diversas ocasiones él había sido incluso detenido por maltratar a prostitutas. Es decir, se ve que contrataba los servicios de estas mujeres y las había llegado a maltratar, y algunas de estas mujeres lo habían llegado a denunciar porque coincidió, si me equivoco me corriges, que en aquella época lo que se estaba haciendo era un gaseoducto, y entonces aquello demandó muchos trabajadores, y con la demanda de trabajadores, ¿qué es lo que sucede? Pues que se forma ahí un mercado de prostitución bastante grande. Además, un mercado en el cual las prostitutas llegaban de diferentes puntos del país, pasaban una temporada allí y lo que hacían era regresar a su país. Por lo tanto, había una rotación muy, muy grande de caras nuevas. Es decir, que si faltaba una prostituta de estas, nadie la encontraba a faltar, porque estaban acostumbrados a que esta mujer viniera, trabajara durante un tiempo y luego se iba. ¿No es así, Albert? Sí, 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 así es. Pues a este efecto, Robert Hansen pues tenía un montón de víctimas a su disposición, porque como estás diciendo, nadie preguntaba por ellas si desaparecían. La gente pensaba que habían vuelto a su lugar de procedencia o que simplemente pues, habían cambiado de residencia. Bien, Robert Hansen, a pesar de ya tener denuncias por malos tratos, pasaba totalmente desapercibido, puesto que, como antes he mencionado, era un tipo respetable en su comunidad, ¿no? De una cierta posición. En lo que hacía era embaucar a las chicas, a las prostitutas, incluso algunas de 14 años. Les decía que les iba a dar una gran suma de dinero, unos $200 en la época, en los años, principios de los años 80. Era una cantidad bastante cuantiosa para una prostituta. Las conseguía llevar a su avioneta, y de la avioneta a aquella cabaña que tenía en las montañas, en aquellas inmensas montañas nevadas de... Eh, no sé el nombre. Anchorage, De Anchorage. Anchorage, efectivamente. Ahí, ¿qué es lo que hacía? Ahí las ataba, las torturaba con todo tipo de instrumentos que tenía a tal efecto. Y finalmente, cuando ya se había cansado, las violaba en repetidas ocasiones. Cuando ya se cansaba de todo ese juego, empezaba otro juego, si cabe, aún más macabro. Las soltaba en medio de la montaña, donde nadie podía oírlas, y con su rifle se dedicaba a darles caza como si de animales se tratara. La chica desaparecía, en muchas ocasiones las enterraba, la mayoría de ocasiones eran enterradas, y nadie prestaba atención a lo que ahí sucedía, ¿no? Hasta que un día una de esas chicas consiguió librarse de él antes de que la pudiera meter en la avioneta. Ya la había llevado a su casa en Anchorage para torturarla previamente. La quería llevar a su cabaña que tenía en las montañas. Finalmente la chica consiguió escaparse, salió de la avioneta esposada y desnuda corriendo, semidesnuda, y consiguió denunciarlo. En un principio no, nadie prestó atención a esa chica que denunciaba a un miembro tan relevante de la comunidad. A pesar de ello, uno de los policías que investigaron el caso empezó a tirar del hilo y finalmente, con una orden de registro, bueno, lo detuvieron con una orden de registro. En su casa encontraron un mapa con toda una serie de cruces en los puntos donde había enterrado a esas chicas. Y Se ve, Albert, y finalmente... tal como tú has dicho, en muchas ocasiones, antes de liberarlas de esa cabaña, les había torturado, les había propinado incluso alguna que otra paliza, y sobre todo las violaba. Es decir, que el trato previo a la caza no era para nada muy suave, por decirlo de alguna forma. No, no, a ver,
Y las condiciones tampoco eran muy equitativas, ¿no? Imaginemos a un individuo con una buena equipación para ir a la montaña, con buenas botas, un buen fusil y preparado, a una mujer que antes de soltarla a la montaña, pues la han violado, le han pegado, le han torturado y está semidesnuda. Dijésemos que no están en las mismas condiciones, ¿no?, para poder competir. Y sí, de esta manera tan cobarde era como este hombre, Robert Hansen, perpetraba sus crímenes, hasta que finalmente fue atrapado y condenado a cadena perpetua. Muchos de los oyentes pensarán que, bueno, cuando hemos sacado este tema de cazadores de humanos, yo también había oído hablar de que si hay toda una serie de élites de millonarios que se dedican a montar y organizar cacerías de humanos. Ese es un tema muy recurrente en el mundo de la conspiración, pero a decir verdad, cuando, cuando propuse hacer este programa y entre tú y yo así hablando, empecé a indagar sobre este tema y recopilar información. La verdad sea dicha es que no he encontrado nada de estas élites, de Illuminatis, los francomasones que se dediquen a cazar humanos. Más bien he encontrado a gente más común, de lo más común, del panadero del barrio, ¿no?, del matrimonio que viene a vivir al lado de tu casa, o incluso puede ser de tu jefe de la fábrica, que pueden llegar a ser los tipos más crueles, más terribles, los monstruos más perversos y más despreciables que podamos encontrar. Muy lejos de todo este tipo de leyendas urbanas, ¿no?, que se suele decir que, aunque en otro aspecto puede ser que sí, que hay mucha gente adinerada que puede comprar a personas, por así decirlo. Los más terribles monstruos son aquellos que no vemos porque pasan desapercibidos cada día delante de nuestras narices. Desde luego, los más terribles, como bien tú dices, no son aquellas élites. Desde luego, muchas veces culpamos a las élites de absolutamente todo. Y no, las élites sí que son culpables de algo y es de querer amasar la mayor cantidad de dinero, ¿no? Pero no siempre de todas las cosas, ¿eh? Por lo tanto, tal como tú dices, muchas veces es peor el vecino que tenemos justo en la puerta al lado de casa que la conspiración más grande y más terrible que podamos imaginar. Daniel Bright, Albert, un experto en turismo, lanza una teoría que a mí me pone los pelos de punta y él dice que en menos de 100 años el hecho de dar caza a un ser humano podría convertirse en un deporte para los súper ricos. ¿Qué piensas tú de esta afirmación, Albert? Pienso es una afirmación un poco osada. A ver, eh, esta noticia me suena de haberla leído así de pasada, pero pienso que cada vez intentamos, el ser humano, aunque sea simplemente por lo políticamente correcto, pero parece ser que intentemos ir a una sociedad más justa, más equitativa. Intentemos, intentemos, no digo que eso sea cierto. Y a ver, dudo de que puedan llevarse a cabo, ¿no?, estos experimentos, estas prácticas, ¿no? Si en 100 años podemos llegar a cazar humanos. Pienso que cada vez el aspecto de la caza, no solamente lo que estamos hablando aquí en este programa, ¿no?, de caza de humanos, como se había practicado antes, bueno, como hace 100 y poco años atrás, hombres cazaban a otros hombres para esclavizarlos, y hoy en día todavía siguen habiendo muchos esclavos en este mundo. Pues, posiblemente en el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, no, pero hay mucha gente que trabaja en condiciones de semiesclavitud. Pienso que vamos hacia un futuro en ese aspecto, al menos intentamos hacerlo un poco mejor. No sé en qué se basa tampoco este estudio,
pero espero y deseo de que no sea así. Bueno, Albert, a mí hay una... seguro que recuerdas una película que cuando salió levantó mucha polvareda en 1996, una película española, una película que se tituló Tesis. ¿La recuerdas? Sí, sí, sí. Tesis planteaba la posible grabación de una snuff movie. ¿Qué es una snuff movie? Pues simplemente grabar cómo se tortura a un ser humano hasta provocarle tales heridas, pues que finalmente bueno, esta persona acaba falleciendo, acaba muriendo y el 99% de las veces entre grandes dolores y entre grandes sufrimientos. Hasta hace muy poquito se creía que las snuff movie eran algo de leyenda urbana, perdón, pero es que resulta ser que nada más lejos de la realidad. Tenemos un caso, Albert, que también tú me pasaste, que es el de Leonard Lake y Charles Ng. Este caso, Albert, pone los pelos de punta, podríamos decir. Podríamos decir que estos dos pajarracos, por llamarles de alguna manera, sobre todo Leonard Lake, montaron una especie de Disneyland, pero del terror, del sufrimiento y del asesinato. Tenían una especie de búnker del terror, ¿no? Sí, lo mismo que antes he dicho de que las élites, el mundo de conspiración, no hay datos, no hay ningún dato que pueda confirmar de que las élites se dedican a cazar seres humanos. Es todo leyenda urbana, hasta que no salga ninguna noticia, esperemos que no. Lo que serían las snack movies, sí que hay visos de realidad, no visos de realidad, es que se han llegado a rodar snack movies. Leonard Lake, Charles Ng, como bien decías, son, bueno, eran dos individuos que se dedicaban al rapto, tortura y asesinato de personas, tanto de mujeres como incluso de niños y bebés. Leonard Lake era un tipo nacido en 1945, era un joven prometedor, sacaba buenas notas en el colegio, pero tenía algo en su mente que no acababa de funcionar. Estaba obsesionado tremendamente con la pornografía, torturaba animales, incluso coaccionaba a sus hermanas para que posaran desnudas para él, incluso las hacía de practicar actos sexuales. En 1964 se listó en los marines, estuvo luchando en Vietnam y en 1983 construyó un búnker. No sé si a lo mejor por los traumas vividos en Vietnam, pero bien, algo no funcionaba en el cerebro de este hombre. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hacía en ese búnker? En ese búnker tenía unas habitaciones de 3 metros cuadrados por 3. Simplemente había un cubo metálico y un rollo de papel de váter. Ahí encerraba a sus víctimas y se dedicaba a torturarlas hasta la muerte. Al cabo de unos años, al cabo de unos años, conoció a Charles Ng. Charles Ng, un individuo chino de una familia adinerada, nacido en Hong Kong en el año 1963, decidió emigrar a los Estados Unidos, ¿no? Y en 1983 Charles Ng, el chino, conoce a Leonard. Acude a su búnker. Yo no sé si es que a lo mejor iba a convertirse en una de sus víctimas, pero acude a su búnker y vamos, entre ellos surge la chispa, por decirlo de alguna manera cómica, surge la chispa y se convierten en dos depredadores y cazadores de seres humanos. Podríamos decir que eran el dúo dinámico, pero en lugar de la música, de De la la, tortura y del asesinato, ¿no? Porque desde luego Dios los cría y ellos se juntan. Además se conocen por un anuncio en una revista, creo recordar, de una especie de videojuegos de guerra o algo así, ¿eh? No recuerdo exactamente. sí, sí, así es, en un anuncio de revistas, porque en aquella época no había internet, estamos hablando de principios de los años 80, congenian la mar de bien
y los dos pues empiezan a perpetrar sus crímenes. Hay que decir que Charles Ng era cleptómano, tenía una obsesión enfermiza por robar. Y es por este motivo por el que son atrapados. Charles Ng es atrapado en una ferretería cuando estaba intentando robar un tornillo de mesa. Son aquellos tornillos que se usan los herreros para sujetar piezas. Vete a saber con qué finalidad querían ese tornillo. Pues fue atrapado y en ese momento de pánico optó por llamar a su compañero, ¿no? por llamar a Leonard. Acude también la policía, finalmente empiezan a investigar, ven que Leonard está en posesión de documentación falsa. Finalmente Charles puede huir, en ese momento puede huir, pero atrapan a Leonard. Y Leonard es detenido, pero al ser atrapado, lo que hizo, tenía una cápsula de cianuro, la ingirió y murió. Murió entre convulsiones, murió en la comisaría. Charles consiguió escapar, huyó al Canadá, pero fue atrapado posteriormente en 1999. Estuvo huido durante unos cuantos años, hasta que finalmente fue atrapado y extraditado a Estados Unidos. Lo acusaron de la muerte de 6 mujeres, no, perdón, de 6 hombres, 3 mujeres e incluso de 2 bebés. Sí, además se ve al ver que entre los dos se cargaron unas 25 personas y no solo se las cargaron, sino que incluso las torturaban diariamente prácticamente. No solo las torturaban, sino que les tenían una serie de normas, tenían unas leyes internas, ¿no? Por ejemplo, estar callados en su celda era una de las normas, estar siempre preparados y dispuestos para servir a su amo, que en este caso eran estos dos pajarracos, por no llamarlos de otra manera. Y la verdad es que tenían una serie de normas peculiares y violaban tanto a mujeres como a hombres, es decir, ahí había de todo. Incluso creo recordar que mataron a una familia entera, tengo aquí el nombre, mataron a Lonnie Bond y a Parena O'Connor, además a su hijo de 2, Lorena O'Connor, no, Parena O'Connor, me parece que era, y a su hijo de 2 años. Es decir, el límite de estos dos personajes era que no había límite. Se podían llegar a cargar a quien fuera, de la manera que fuera, y sin ningún tipo de personas, de problema. Tenían a las jóvenes engrilletadas, parece ser, las desnudaban, les pegaban palizas, las llegaban a grabar, grababan esas snuff movie hasta prácticamente el punto de matar a estas personas y todo eso quedó registrado en vídeo. Parece ser que los investigadores cuando llegaron al lugar, fue algo bastante impactante, porque recuperaron muchísimas cintas y el contenido era crudísimo. Sí, esas cintas pues deben estar en... A ver, cuando decimos que existen las snuff movies, una cosa es que existan y otra es que estén circulando libremente, o que como antiguamente podíamos alquilarlas en un videoclub, ¿no? Que la gente se pensaba de que sí, de que podían conseguir y esas cintas estaban en el mercado. Supongo que a pesar de que si se busca, se pueden conseguir vídeos de grabaciones, de asesinatos, de muertes. Este tipo de vídeos están en posesión de la policía o en este caso incluso seguramente del FBI. Esto me recuerda al caníbal de Düsseldorf, no, de Rottenburg, que se comieron el uno al otro. Quedó todo, perdón, quedó todo absolutamente grabado y bueno, no vamos a describir las escenas, pero algunas escenas fue muy, muy cruel, ¿eh? Incluso una de ellas fue que le llegó a cortar el pene y se le llegó a pasar por la paella y como le pareció que el pene aún estaba duro, lo hirvió un poquito más a ver si se ablandaba y no hubo manera, ¿eh? Y el
propio, este señor que estaba siendo consumido vivo, además por el otro, Sí, sí. se comió su propio pene y dijo que no, que era malo, que no se podía comer, que además que parecía chicle, o sea, y todo eso estaba filmado, y mientras el hombre se estaba desangrando literalmente en una bañera y el otro le había servido su propio pene para comer. O sea, estamos hablando de temas que realmente son escabrosos y vemos que la conciencia y podríamos decir que no hay conciencia en este sentido. Hay tipos que no tienen ningún tipo de conciencia, hay tipos que no tienen ningún tipo de stop, no tienen ningún tipo de empatía hacia el otro y bueno, pasan y cruzan líneas pues que a mí me parecen tremendas, Albert. Son, bueno, depredadores humanos contra otros humanos, ¿no? O bien, en este caso que acabas de mencionar era consentido. Hay incluso una película de este caso, que aun siendo película, yo la vi y es tan cruda que en algunas ocasiones uno tiene que mirar hacia otro lado. Es una película bastante dura de ver. Pero bien, este hombre no fue condenado por canibalismo, fue condenado por la muerte de su compañero, puesto que el canibalismo no está recogido en la mayoría de códigos penales de ningún país, incluso de España. En España no hay nadie condenado por canibalismo, aunque se haya comido alguna persona. Es En decir, España, Albert, si yo por decir algo, me voy a morir y dejo un testamento vital y digo, mira, me haría ilusión, pues que en lugar de que me entierren o me coman, digo, o me incineren, perdón, que Albert y mi familia pues se metan un banquete a mi costa y que saquen unos buenos filetes y se los hagan a la brasa. Esto, de hecho, si yo lo dejara por escrito, ni tú ni nadie de los que me comierais incurriríais en un delito si yo lo he dejado como parte de mi testamento vital, ¿no? Entonces, Albert. pues muchos de los oyentes se van a quedar sorprendidos, pero dudo que nos pudieran acusar de algo, porque no está recogido en el Código Penal de español. Yo lo he buscado, si estaba contemplado, y lo único que pone referente a lo que podría asimilarse a canibalismo es lo siguiente, pero en ningún momento habla de canibalismo, y es el artículo 526 del Código Penal que dice así: el que, faltando el respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas, o con ánimo de ultraje, perdón, o con ánimo de ultraje, destruyere o alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos, será castigado con la pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. O sea, estamos hablando de que profanare un cadáver o sus cenizas. Profanare. Si en el momento que tú dices que estás dispuesto a ser comido, o sea, nadie está profanando, están llevando a cabo tu voluntad. Podríamos decir, una laguna legal, pero vamos, no lo contempla el Código Penal. Oye, Albert, yo creo que vamos a montar un restaurante hecho a base de carne humana con personas que con sus testamentos vitales nos autoricen a filetearlos, ¿no? Yo creo Esto que podría ser, ¿no? más, a lo mejor habría más clientela de la que pensamos, ¿eh? Desde luego, Porque hay seguro gente que para habría mucha todo. clientela, ¿eh? Albert, otro caso que lo estudié yo hace un tiempo, este caso la verdad es que me erizó los pelos de los brazos. El caso de David Parker Ray y su caja de juguetes. Este buen hombre tenía una cosa que llamaba Toy Box Killer y era ni más ni menos un remolque que él acondicionó, que estaba acondicionado prácticamente para tener ahí toda serie de prácticas sadomasoquistas, además un remolque completamente insonorizado, donde ellos salían a la caza de jóvenes chicas y además no estaba solo, que esto lo tenemos que decir, su novia fue cómplice en muchos de los secuestros y en muchas de las vejaciones
de ni más ni menos que, Albert, 70 víctimas. ¿Y por qué lo pillan? Pues porque imaginaros en una localidad norteamericana que se llama Through Our Consequences. Imaginaros que de pronto vais tranquilamente por medio de la calle y veis a una chica desnuda, sucia, que corre gritando con un collar de perro en el cuello y baja calle abajo pidiendo ayuda como una desesperada. Su cuerpo presentaba toda serie de cortes, de moratones, de laceraciones. Las muñecas y los tobillos presentaban las típicas marcas de haber estado maniatada. Y además, lo que sucedió es que, claro, esta chica pudo escaparse, vio una casa, aporreó la puerta y ahí encontró al matrimonio Brecht, que entonces pues ahí este matrimonio la acogieron y dieron fin a ese calvario que había sufrido y curiosamente, Albert, a pocas manzanas del domicilio de esta pareja, del matrimonio Brecht. ¿Qué es lo que sucedió ahí? A partir de ahí se descubre todo un mundo de pornografía y bondage. ¿Qué hacía este buen hombre y su novia? Este buen hombre y su novia, y cualquiera que ponga las imágenes, invito a poner las imágenes en Google, David Parker Ray, va a ver que tenía ahí una especie también de Disneyland del horror montado. En ese medio, en el medio de esa especie de remolque, de esa especie de cabaña, él tenía allí una silla de inspección ginecológica con vibradores conectados a la electricidad, todo tipo de aparatajes para infringir dolor y tortura a sus víctimas, aparatos y trajes de látex, muchísimos elementos de tortura, muchísimos elementos de tortura, pero lo peor de todo, no fue esto, sino que lo peor de todo es que este señor reconoció que en esta especie de bacanales que montaba, evidentemente sin el consentimiento de la principal protagonista que acababa muriendo, tenían invitados, Albert. Es decir, no solo eran ellos dos que participaban en este terrible sesión, en esta terrible sesión de tortura y depravación hasta llegar a la muerte de esta pobre desgraciada que había caído en sus garras después de una caza literal de humanos. Evidentemente había una abducción, había un secuestro por parte de estos dos energúmedos de esta víctima. Y al final, pues esta chica que acababa en manos de estos dos personajes era víctima no solo de estos dos, sino que en ocasiones de personas que eran invitadas a disfrutar de toda esta calamidad, podríamos llamarlo de alguna manera, por no llamarla de otra manera, en la cual había sadomasoquismo, violaciones, torturas, amputación de miembros. Había muchísimas cosas que bueno, eran terribles. Este buen hombre era además un genio de la mecánica y bueno, era un profesor de la escuela espartana aeronáutica y además era un reputado miembro de esa comunidad de Through Our Consequences, y ese señor, nadie podía ver o imaginarse que detrás de este señor tan reputado, tan respetado de esa comunidad, había un asesino en serie, un cazador de mujeres que daba caza, tortura y muerte a todas estas chicas jóvenes. Una estampa realmente brutal, porque además, Albert, mantenían durante varios días vivas a sus víctimas, con lo cual
el sufrimiento que les proporcionaban era increíble. Y ahora yo me imagino la mujer esta que consiguió salir, esa mujer que hemos dicho antes, ¿no? Que salió desnuda a la calle con ese collar de perro, imagínate la depravación, ¿no? Un collar de perro y cuántas más salvajadas no cometerían. Me imagino esa estampa, ¿no? De pronto salir a la calle y encontrarte a una chica corriendo completamente desnuda, con todo el cuerpo amoratado y con un collar de perro en el cuello. Tuvo que ser, bueno, terrible. Pero hasta ahí llega la mente humana, Albert. Es algo realmente increíble, ¿eh? Estos cazadores de seres humanos, cazadores de hombres, no tienen, como hemos dicho ya, ningún tipo de límite ni escrúpulo para poder dar rienda suelta a su más depravada imaginación. Pues si no llega a escapar esta chica, quién sabe si todavía estarían llevando a cabo sus prácticas. Creo que antes de llevarlas a su cámara de los horrores, creo que las tenían atadas dentro del domicilio, del propio domicilio, con el fin de, según ellos decían, domesticarlas. Las tenían atadas a una columna y creo que en una ocasión la mujer, la pareja de este hombre, se quedó dormida con las llaves que la sujetaban al cuello por el collar de perro, a una de esas columnas, y fue, creo, cuando consiguió huir. Pero sí, sí es terrorífico. Eso que muchas veces dicen el crimen perfecto no existe. Tú antes has mencionado que eran 70 las víctimas de esta pareja. Pues si el crimen perfecto no existe, han realizado 69 crímenes perfectos, porque hasta que no consiguió escapar esta chica no fueron atrapados. Sí, además fíjate que Entonces, hay coincidencias, ¿no? Con el caso del tipo de Alaska, porque ellos también lo que hacían era captar a jóvenes prostitutas, ¿no? En este caso de la chica que se salvó, que era Cynthia Vigil. ¿Cómo la secuestran? Pues muy sencillo. David Parker acude con su, bueno, para contratar los servicios de esta joven prostituta, que caminaba por la calle en busca de algún cliente y le pide a Parker que le realice una felación. Bien, una vez la chica está metida de lleno en el asunto, David Parker le saca una placa de policía y la amenaza con detenerla. O sea, eh, ya nos podemos imaginar qué tipo de policía. A ver, yo entiendo que pueden haber operaciones encubiertas en las cuales pues vayan a buscar prostitutas en el caso de que la prostitución en ese condado, en ese estado, sea ilegal. Pero tú como policía eh, detienes a la prostituta justo cuando va a empezar el acto, ¿no? ¿no? Ya cuando está metida en el acto y le sacas la placa y dices, bueno, ahora que, a ver, entonces ya la chica esta yo creo que también vio algo extraña, ¿no? ¿Qué pasa ahí? David Parker le pega una descarga eléctrica, la deja inconsciente y a partir de ahí se la llevan para casa, la desnudan y le pone ese famoso collar de perro, ¿no? Y luego, bueno, todo lo que tú explicas, pero entre medio le dicen que esta chica va a estar colgada del techo por las muñecas y ya le advierten de que la van a azotar muy fuerte, muy fuerte. Además, a David Parker le gustaba muchísimo grabar sus discursos crueles y sadomasoquistas. Y además también, como decíamos antes, tenía películas snuff movie donde él grababa esas torturas que infringía constantemente y sin ningún tipo de resentimiento a sus víctimas. Por lo tanto, tremendo. Además, no te tremendo, creas tú sí, al sí. ver que escogían chicas feas, escogían chicas con cuerpos bonitos, Sí, sí. personas de un buen aspecto, por lo tanto eran sibaritas, ¿no? Por decirlo de alguna Sí, manera, asesinos sibaritas. hay todo tipo de monstruos, unos que son más refinados, si podemos decirlo así, y otros que arrasan, que son auténticos depredadores y arrasan con todo lo que se les pone por delante, ¿no? Como los que antes hemos mencionado, que eran capaces de exterminar una familia entera
con el fin de saciar sus instintos criminales y grabar sus vídeos, ¿no? Después también, no sé si, parece que sí que conocías el caso, también un caso terrorífico, porque son gentes, son parejas, en este caso también son una pareja que serían, sus nombres son rusos, Dmitry y Natalia Bakseyev, que durante muchos años, Conozco el caso, conozco el caso. conoces el caso, ¿no, Artur? Pues durante 18 años estuvieron secuestrando, matando a gente para posteriormente comérselas. Se calcula que habrían matado desde el año 1999 hasta el 2017 a 30 personas y posteriormente se las habrían comido. Se les sale una media de 1,5 personas al año. O sea que estos Entonces, durante 30 años no compraron ni un solo filete de carne en la carnicería, ¿no, Albert? ni una sola croqueta, ni una sola hamburguesa, Madre efectivamente. mía, madre mía. Dmitry Bexiev, de 35 años, y Natalia, de 42. Pues bien, hasta que por un fallo de Dmitry, que no solamente se dedicaban a matar, descuartizar, congelar y cocinar los cuerpos, no nos pensemos que se dedicaban únicamente a esto. Llegaban incluso a hacerse selfies con los cuerpos o las cabezas de sus víctimas. Hacían fotos macabras en las que salían ellos sonrientes, con las cabezas cortadas. Incluso tutoriales de cocina, como los que podemos ver en YouTube, de cómo cocinar un cadáver humano. Hacían, pues como tú puedes ver, cualquier cocinero en el televisor, pues cocinando un plato de ternera con setas. Pues bien, Me consta al ellos... ver que la policía en ese macabro apartamento llegó a encontrar salazones, ¿no? Sí, Hechas con partes de cuerpos humanos, es decir, que también envasaban carne humana para su posterior consumo e incluso su posterior venta, ¿no, Albert? sí, hacían conservas, carne en conserva, hacían pasteles de carne, no sé ya si incluso llegaban a preparar pues embutidos tipo como podían ser chorizos o fuets. No se llegaban a este punto, pero tenían unas grandes dotes culinarias por lo que se llegó a descubrir. Incluso cuando llegó la policía al apartamento, encontraron en la encimera de la cocina 7 paquetes con carne humana, y unos 19 fragmentos esparcidos de piel. O sea, los pillaron cuando estaban pues preparando sus recetas. Deberían estar haciendo las cortezas, ¿no? Con la piel, cortezas lo que nosotros Sí, nos comemos las cortezas de cerdo, pues a la ellos brasa, harían cortezas de carne humana, digamos, ¿no? así es, así es. Pues ¿cuál sería la sorpresa de quien encontró esas fotografías? En un principio, después ya se encontró todo el resto, incluso los tutoriales de cocina. Pero en una ocasión, Dimitri perdió su teléfono móvil. Esto ocurrió en el año 2017, o sea, hace 4 días. Dimitri perdió el teléfono móvil y fue encontrado por unos operarios del ayuntamiento que estaban asfaltando una calle. Empezaron a tocarlo para ver si podían localizar al dueño, y en una de esas empezaron a ver todo tipo de, como antes he dicho, fotografías de selfies de este tipo, de Dimitri, con todo tipo de cadáveres, con su mujer, con cabezas, con brazos sueltos. Claro, llevaron el teléfono a la policía, que rápidamente identificaron al propietario. Podemos pensar que a esta gente les caería una condena de por vida, ¿no? Yo lo que pensé en un principio cuando me estaba documentando para este caso, pero no es así. Dimitri fue condenado a 12 años y Natalia a 11 años. Es decir, que Natalia de aquí 4 días, si fue condenada en el 2017, pues ya la tendremos dando vueltas por ahí. Y Dimitri, tengo que decir que falleció este año en prisión. No se han dicho las causas de su muerte, si ha sido a consecuencia de una paliza de otro preso, o suicidio, o enfermedad.
Pero sí, yo considero que son unas condenas bastante bajas para todo lo que llegaron a hacer esta pareja de monstruos caníbales. No Espero tiene al ver otra que con palabra. Dimitri no hayan hecho croquetas o un asado o un guisado, ¿no? Porque además se ve que Natalia, había un restaurador de la zona que estuvo a punto de contratarla y al final no la contrató y dijo que porque tenía un aspecto muy, muy sucio, ¿no? Entonces dijo, mira, me pareció como una persona muy sucia y no la contraté. Dice, pero lo que me pareció curioso es que me estaba preguntando todo el rato por la procedencia de la carne, de dónde compraba yo la carne, porque incluso ella me podía llegar a suministrar carne de una excelente calidad. Entonces ella le dijo, él le preguntó a Natalia si la carne pues tenía todas las certificaciones legales y todos los controles de calidad y le dijo que no, que era carne pues así, como decimos nosotros los catalanes, casolana, ¿no? Sí, sí, De casa, ¿no? De casa de toda la casera, ¿no? vida. Y Sí, entonces sí. el restaurador este dijo, no, hombre, no, bueno, no puedo yo en mi restaurante poner carne así, ¿no? Pero sí que se sospecha, Albert, tal y como tú decías, pues que habían hecho pasteles de carne, el Sí, típico sí. pastel de carne, y lo habían vendido, pues usualmente a varios restaurantes de la zona de donde ellos vivían. O sea que más de una vez alguno he pedido pastel de carne de postre, igual se había comido algún vecino, porque resulta que estos dos pájaros actuaban gracias a las aplicaciones de citas online y gracias a esas aplicaciones era uno de los métodos de captación o de caza que ellos tenían para lograr atraer a esos pobres desgraciados a su casa, ¿no? Además parece ser también al ver que en una ocasión, y puso en un grave aprieto a esta base militar cercana a la zona donde vivían Dimitri y Natalia, vendieron una buena cantidad de carne a esta base militar cercana. Entonces, bueno, parece ser que la carne, pues ahí se la comieron bien a gusto y, bueno, incluso luego, pues llegaron a decir que estaban bastante enfadados por esta situación perversa a la cual les había sometido Natalia y Dimitri. Pero vamos, sobre la calidad de la carne no hay ningún tipo de comentario negativo ni despectivo, ¿no? Sino más bien una preocupación por parte de estos militares de esta base militar en cuanto a su reputación. O sea que al final toda esta gente que acaba asesinando, cazando personas, puede ser, como hemos visto, por varios motivos. Y uno de ellos, como esta pareja rusa, para comérselos directamente. Y estos no son los únicos, Albert, porque tú también me dijiste que había Idi Amin Dada, presidente de Uganda de 1971 a 1979, que este Ujú. también fue un buen profesional del asunto, ¿no? Idi Amin Dada, sí, sí, el que llamaban el último rey de Escocia, que también hicieron una película sobre este tipo. Pues sí, Idi Amin Dada, respaldado por el Reino Unido de Israel, llegó a ser el presidente de Uganda. Y él mismo decía, me gusta comer carne humana porque es más blanda y salada. Anda. Era un tipo gigantesco, sin ningún escrúpulo, era analfabeto y durante su reinado, bueno, durante su mandato, había cometido un genocidio de más de 500.000 muertos. Madre mía. Era un tipo terrible y a todo aquel que se le acercaba demasiado o tenía la más mínima sospecha, pues era torturado de las formas más escabrosas, terribles. O sea que este Y, vegano, lo que se dice vegano no era. no, vegano no, no era precisamente vegano, no. Le encantaba la carne humana y no se escondía. Incluso muchos dirigentes, muchos grandes empresarios de la industria del petróleo, de la construcción, habían acudido a algunos de sus banquetes a sabiendas de que les iban a servir carne humana.
Pero, a ver, tenían que pasar por el aro y comer lo que Madre les mía. ponían si querían hacer pues negocios muy lucrativos. Y a ver, si tenían que comer carne humana, con reparo, no digo sin ningún reparo, pero con reparo, pero se la acababan comiendo. Se Y, dice, se dice al ver que cuando él fue expulsado del país llegaron a encontrar carne humana en los frigoríficos, ¿no? sí, sí, porque no, como antes decía, no se escondía de eso. O sea que si este señor te invitaba a una comida, era su comensal, tenías altas probabilidades de que en el menú hubiera un pariente tuyo, un compatriota, o al menos Y, parte de él en el plato. y mejor no rechazarle ni hacerle ningún feo ni ningún desprecio, porque a lo mejor quien acabara en el plato podría ser tú. Sí, además se ve que este señor, a la primera mujer que tuvo, la asesinó y la desmembró. Y no solo eso, no contento con haberla asesinado y desmembrado, exhibió en público sus restos y al parecer hizo lo mismo, es decir, las siguientes esposas que tuvo corrieron la misma suerte. O sea que era un tipo al que bueno, no le temblaba el pulso para nada. Y bueno, me sorprende que no se hubiera comido también parte de alguna de sus esposas también, porque bueno, viendo el personaje, pues, realmente es escabroso. Estos cazadores de hombres, ¿no? Que al Sí, pero final, bueno, no, y en África, de verdad, al ver que yo he estado en África, he estado en Burkina Faso, y, y yo te voy a ser muy sincero, ¿eh? No quiero que nadie se enfade aquí, pero cuando estuve en Burkina Faso, yo desde pequeño siempre había oído la expresión que decían, bueno, esto parece una merienda de negros, con perdón, sin ser racista ni mucho menos. Y realmente cuando llegué a Burkina Faso comprendí completamente la expresión, porque es que realmente ahí se lo comen absolutamente todo. Ves que me explicaba el director general de la Cruz Roja de Burkina Faso que a los albinos se les llega a asesinar, a dar caza para realizar una serie de rituales con partes de sus cuerpos e incluso se los llegan a comer. Partes de sus cuerpos llegan a ser consumidas por una serie de estúpidas creencias que en los años que corren no tienen ninguna razón de ser, son un sinsentido. Y la verdad es que esto continúa sucediendo a fecha de hoy en 2020. Me parece terrorífico, Albert. no solamente son asesinados, ¿no? Sino en muchos casos a lo mejor es hasta más terrorífico que llegan a amputarles brazos o piernas y dejarlos vivos para en otra ocasión volver a seccionarle un brazo o una pierna, los testículos también, si no me equivoco, van muy codiciados por todo esto, bueno, no sé si ¿Sabes? llamarle Es una parte, ignorancia la o... criadilla, lo que se conoce como Sí, la sí, sí. criadilla, es un Sí. manjar en Andalucía, al ver. Entonces yo me imagino pues que en tierras africanas pues también Pues, tiene que tener su delicatessen, ¿no? Ese plato especial a la carta, podríamos decir. hombre, si ya se llamas de un dirigente, porque aparte de Idi Amin, Jean-Bedet Bokassa, también tenía una buena boca, como su nombre indica, se dedica a todo este tipo de prácticas. Bokassa también fue Nos van a canear hoy los oyentes, Albert? No, porque hay para todo el mundo, ¿eh? Porque hemos hablado de norteamericanos, de Sí, desde rusos. luego, desde luego. Eso no tiene No ni tiene color país, ni ni religión ni raza. país, no. Yo tengo por aquí preparado otro austríaco que también de unido que decimos aquí, de la marinera, y no se escapa nadie, ¿eh? No nos escapamos de ningún continente. Y sí, sí, bueno, es terrorífico, ¿no? Bokassa también era un dictador de la República Centroafricana que aparte de practicar secuestros, violaciones en masa, apaleamientos con martillos, mientras él se deleitaba de estas vistas, como a la gente le golpeaban con martillos, pues con el respaldo de Francia se convirtió en todo un dictador terrible. O sea, Incluso durante él mataba a la gente a martillazos, Albert. a martillazos, sí, sí. Él Madre disfrutaba mía. viendo cómo los condenados,
por lo mejor los delitos más leves eran apaleados con martillos hasta la muerte. Madre mía. También practicaba el canibalismo y durante su ceremonia de coronación le dijo a un ministro francés: nunca te diste cuenta, pero comiste carne humana. Eso durante, ¿sabes? Durante la ceremonia suya de coronación. Era un tipo realmente despreciable. Como bien decías, no es porque sea en el África, porque individuos de esta calaña se han dado en todas las épocas, en todos los países. Algunos han sido gente con poder, como ahora acabamos de decir. Otros no han tenido este poder y han sido personajes anónimos hasta que se los ha atrapado. Y bueno, Bueno, desde este tipo luego, de actos no tiene... tal y como tú decías, Albert, hay para todos los lados, ¿eh? Al principio hablábamos del caníbal de Rotemburgo, que, bueno, ahí no, sí que es cierto que no hubo caza humana, porque aquello fue de mutuo acuerdo, Sí, es decir, bueno, yo quiero comerme a alguien y yo quiero que me comas, me parece terrorífico, pero en sí, sí. fin, las escenas que esos policías vieron, porque ahí además quedó todo grabado y en Alemania a este señor no lo juzgaron por asesinato. Cuidado que la sentencia hasta que encontraron un motivo para condenarlo fue duro Sí, sí, sí. porque en todo momento se veía que el otro estaba Estaba... consintiendo absolutamente todo, o sea, todo, incluso la escena que te he explicado del pene, que el otro le corta el pene, se lo hace a la Sí, sí. paella, el otro lo dice que lo encuentra muy chicloso, que a ver si se lo puede hervir un poco y tal. Esto está absolutamente grabado y de hecho hay unas entrevistas que recomendamos a todo el mundo que las vean con este caníbal, el caníbal de Rotemburgo, donde explica con pelos y señales todas estas cuestiones. Y todas estas cuestiones están ahí, en esas cintas que la policía pudo recuperar y pudo ver y que además sirvieron como prueba en el juicio. O sea, esto es completamente alucinante, Albert. Nos decías que tenías otro caso también. Sí, bueno, otro caso terrorífico, muy cercano en el tiempo. En esta ocasión, afortunadamente, no se dio el canibalismo, pero es uno de los casos más duros y cuando salió a la luz que me impactó bastante y me dejó consternado porque es terrible, ¿no? Y me refiero a Joseph Fritz, conocido como monstruo de Ámsterdam, otro cazador humano que incluso, vamos, lo que llegó a hacer no tiene nombre ni palabras. Este tipo, Joseph Phipps, encerró durante 24 años a su hija en una especie de búnker que había construido debajo de su casa. Era un búnker que lo había adecuado como si fuera un piso de unos 80 metros cuadrados y de 1,75 m, una cosa así en su punto más alto. Pues bien, Joseph Phipps, natural de Amstetten, una localidad austríaca de 22.000 habitantes aproximadamente, era un tipo de lo más normal. Era director de una fábrica de hormigón, por eso me estoy refiriendo que pueden ser nuestros vecinos, el panadero del barrio o incluso nuestro jefe, ¿no? En este caso, en una fábrica que hacían conductos de hormigón. Era un padre respetable de 7 hijos. Pues bien, a una de sus hijas eh, la encerró durante 24 años, la violaba sistemáticamente, le propinaba unas palizas terribles y para esconder sus actos, él le dijo a su esposa de que su hija Elizabeth, se llamaba Elizabeth, había huido, había sido víctima de una secta y lo había abandonado su familia. Pues bien, al tener hijo-nietos con su hija, a causa de las violaciones, ella incluso llegó a tener 7 hijo-nietos. Él lo que hacía era, efectivamente, esta es la foto del búnker, él lo que hacía era, de vez en cuando, pues se presentaba en casa con uno de estos niños y le decía a su esposa que era una hija de Elizabeth y que no podía hacerse cargo, que por favor la cuidaran ellos. El encierro fue desde el 1984 al 2008.
¿Y cómo se descubrió? ¿Cómo pudieron descubrir la policía los actos de este hombre? Pues bien, una de esas niñas, fruto de las relaciones incestuosas, de las violaciones propinadas por Joseph, la tuvieron que llevar de urgencia al médico, que también estaban encerradas, algunos los tenían encerrados en el Zulo. Lo tuvieron que llevar de urgencias al médico. Pues su madre, Elizabeth, había conseguido poner una nota en uno de los bolsillos de esta niña explicando su situación. Y bien, a raíz de ahí los médicos encontraron esta nota, consiguieron avisar a los cuerpos policiales y vamos, destaparon toda la mentira que este individuo, Joseph Friel, si los oyentes quieren poner este nombre, el monstruo de Amstein, en Google verán la cara de este tipo, del individuo este. Sí, Su aquí lema... estamos viendo una foto, Albert, de este señor, un señor que, por cierto, no tiene una cara especialmente representativa del mal, ¿no? Entonces, bueno, No, podría podría ser pasar cualquier perfectamente vecino. desapercibido, sí, perfectamente desapercibido. Y también vemos una cara de la niña, bueno, cuando fue encerrada, una chica la más de guapa, que bueno, después de los 24 años de encierro, creo que dijeron que había perdido los dientes por faltas de vitaminas, pelo, pues podemos imaginar, si ahora recientemente hemos estado confinados en nuestras casas durante un mes y ya vamos, hemos acabado con los nervios destrozados, pues cómo tendría que estar esta chica, aparte de estar encerrada, pues sufriendo las constantes violaciones por parte De de tu su padre, propio ¿no? padre, de tu propio De la persona padre. que más te tendría que proteger es la persona que, vamos, que abusaba de una forma terrible. Yo creo que no puede haber traición más traicionera en la vida que tu propio padre, que es la persona que te tiene que proteger más, que tiene que arroparte, que tiene que estar a tu lado, que tiene que crecer, bueno, verte crecer, ayudarte, darte esos consejos, incluso proporcionarte su hombro, ¿no? Para que llores, para que pases aquellos también tragos amargos de juventud, de que si has perdido el novio, de que si te has enfadado, de que si... Pues no, resulta que el novio es el propio padre, la deja preñada no sé cuántas veces, en fin, la recluye en Siete un zulo. veces. Es que es un desastre, esto es tremendo, ¿no? O sea, me parece horrible hasta el punto en el cual llega la depravación humana bueno, es que este señor, yo creo que aún es poco lo que le ha debido caer, que no sé qué condena le cayó, pero Bueno, una realmente es poco. cadena perpetua en un psiquiátrico está cumpliendo. Me parece poco, Albert, y en un psiquiátrico me parece, me parece un regalo, me parece todo Un un regalo. regalo para este señor. Tendrían que encerrarlo en la propia mazmorra que él mismo creó. Encima, para acceder a ella había una puerta de 300 kilos de hormigón. Madre mía. Sí. Es algo, vamos, inconcebible, porque estaba tan bien aislada esa prisión, estaba tan bien aislada que incluso ni la propia esposa de Joseph Fritz llegó a sospechar jamás de que estaba su hija encerrada a nada, debajo de los pies de su cama. Fíjate Es algo terrorífico. fíjate la maldad del ser humano, Albert. Yo cuando estaba preparando este programa, me topo con una historia de un perfil de Facebook, de un tal eh, Eugène Torre Blanche, o Terre Blanche, Torre Blanche, creo que es, ¿no? Resulta que este señor estaba de cacería en Sudáfrica y él publicó una foto en Facebook, una foto que, por cierto, mira, voy a intentar buscarla mientras hablamos. Una foto en Facebook donde se le ve con un rifle posando, bueno, al lado de un cadáver de un niño. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es como si él eh, daba a entender que había cazado esa fotografía,
daba a entender que había cazado a ese niño africano. Entonces esto levantó una gran polvoreda porque resulta que, claro, si tú te haces una fotografía con un niño así, pues parece ser que le has dado caza, ¿no? A este niño de color. Ujú. Y nada más lejos de la realidad. Él encontró a este niño que estaba durmiendo en un camino, se paró allí, posó con su rifle y le sacaron esa fotografía. Una fotografía, creo recordar, que se publicó en 2000, 2011, me parece, pero la fotografía se había tomado en 2007, ¿no? Entonces, esto llegó a causar un revuelo tremendo, ¿no? Porque claro, esto es, ¿no? Como el hombre blanco cazador de, Sí, de sí, sí. personas de color, ¿no? Entonces esto me pareció tremendo, ¿no? Con lo cual tenemos una vez más que es ese mito de esos seres humanos cazados, pues hombre, cuando rozan la realidad en casos así, además que son misógenos, podríamos decir, pues hombre, realmente es de lo peor, de lo peor, de lo peor que hay. Pero Albert, hablábamos antes de que la caza al ser humano no solo es una cosa contemporánea, sino que se remonta a tiempos muy antiguos. Tenemos que decir que, por ejemplo, en la antigua Grecia se dio caza a una clase inferior que eran los iliotas. Y esto fue por parte de los Cripteia. Ahí se masacró mucha gente y parece ser que de una forma sin ningún tipo de rubor. Tenemos que recordar, por ejemplo, el genocidio de California, que fue entre 1849 y 1870. Tenemos que recordar que en 2019 el gobierno de California pidió públicamente disculpas. Yo mismo he estado en Norteamérica y ahí se exterminaron, no completamente, pero de una forma muy importante a los indios nativos y se les dio caza como si fueran auténticas alimañas. O sea que realmente el ser humano se ha cazado entre sí de una forma que a mí me parece espantosa. O sea, es algo que, desgraciadamente, la realidad, en este caso, una vez más, y digo desgraciadamente, supera a la ficción. Pero, Albert, cuando hablamos de caza de seres humanos, tenemos que decir también que no solo los seres humanos cazan a otros seres humanos, sino que también hay animales que han sido conocidos como grandes cazadores de seres humanos. Y tenemos casos como, por ejemplo, los leones de Sabo, los devoradores de hombres de Sabo. Esto sucedió, es un caso muy conocido. Vamos a explicar muy brevemente entre marzo y diciembre de 1978. De hecho, hay una película que recomiendo a todo el mundo que la vean, pues es una película muy buena. Y sucede mientras estaba en curso la construcción del ferrocarril que unía Kenia con Uganda. John Henry Peterson llegó para asumir el puesto de ingeniero en la construcción del puente del río Savo. Y se encontró que ahí, pues prácticamente unas 35 víctimas, 35 trabajadores de ese ferrocarril habían sido literalmente devorados por esa pareja de leones. Por cierto, esa pareja de leones que, si no me equivoco, se expone en Chicago y de hecho fue comprada por un museo de ahí, de Chicago. Esos leones fueron comprados, estaban en muy mal estado, puesto que se guardaron, se disecaron y al final yo creo que están en Chicago y ahí se exponen. Pero Museo, me parece que se llama Museo Freud de Chicago, creo que es. Museo sí, Freud de Chicago. sí, Field o Fred o algo, o sea, O exactamente no sé el Field, nombre. sí. Field, Sí, sí, me eso. parece, de Chicago, ¿no? Y ahí están esos dos leones que, por cierto, tengo aquí como fondo no sé si se puede apreciar en la imagen.
Estos dos leones, los devoradores de hombres de Savo de 1898. Estos dos leones que causaron el terror y dieron caza a unos 35 trabajadores de ese ferrocarril. Yo también pude estar en Burkina Faso. Como te he explicado antes, Albert, tuve la gran suerte de poder viajar a Burkina Faso y allí, con el director general de la Cruz Roja, me explicaba algo que era tremendo, que era tremendo. Eh, yo estuve en invierno y en invierno pues allí oscurecía relativamente pronto. A las 6, 7 de la tarde ya era completamente oscuro. Y ahí no hay carreteras como aquí, son todo pistas de esa tierra rojiza, esa tierra que parte por en medio esas estepas africanas. Y en muchas ocasiones hay una especie de lagunas, de lagos, que recorren que recorren, que están al borde de esas carreteras, a veces serpenteantes, pero normalmente casi siempre son carreteras rectas. Pero en algún recoveco se encuentran, de los poblados sobre todo, alguna laguna. ¿Qué sucede en esas lagunas? Pues que si uno va a esa hora de la noche en la cual es oscuro, va a encontrar muchas mujeres lavando la ropa, algunas mujeres limpiando la comida, otras mujeres y otros niños acicalándose, bañándose ahí completamente desnudos en medio de la noche. Y entre baño y la oscuridad, en esas lagunas, lo que abunda son los caimanes. Y me decía el director de la Cruz Roja de Burkina Faso, burkinabesa, que allí en Burkina Faso es muy usual que esos caimanes den caza a niños, den caza a mujeres, den caza a jóvenes y entre dos o un solo caimán o tres caimanes devoren y den caza a seres humanos. Por lo tanto, el ser humano no solo es cazado también por el propio ser humano, sino que también es cazado por animales. Por lo tanto, es algo que me parece tremendo, tremendo, tremendo. Tenemos que recordar también, había un cocodrilo, no sé si te suena a ti, en Burundi, Gustav. Ese cocodrilo me parecía que era inmortal, ¿no? Porque yo creo que al final no era un cocodrilo, sino que eran varios cocodrilos, porque lo que hizo este cocodrilo, que yo digo era inmortal porque parece que ha atravesado pues incontables guerras, genocidios y otros eventos de esa nación africana, ¿no? Este cocodrilo, pues, o estos cocodrilos asesinos de hombres, que seguramente nacen en ese caudal del río Nilo, lo que hacían es devorar a muchos humanos. Hay testimonios que habían visto este cocodrilo y decían que este cocodrilo medía unos sobre los 6 metros de largo. Ante un cocodrilo ya de 4 metros y medio, 5 ya es un monstruo. Pues ahora imagínate un cocodrilo de 6 metros. Y se había calculado que el peso aproximado de tal bestia era de 900 kilos. Y este cocodrilo, o estos cocodrilos, porque insisto, este Gustav, este cocodrilo, al que podríamos llamar el cocodrilo inmortal que atravesó, ya te digo, diferentes guerras y genocidios en África, a este cocodrilo se le atribuyen ni más ni menos que la caza y asesinato de más de 300 seres humanos, Alberto. O sea, es algo también bastante terrible. Pues yo pensaba en un principio que te ibas a referir al cocodrilo Lolong o Lolongo, que fue capturado en el año 2013 con una longitud de 6 metros, no llegaba a 6 metros y medio casi, y un peso de 1.100 kilos, o sea, 1 tonelada y pico. Madre mía. O sea, más que el cocodrilo Gustav.
Sí, sí, este cocodrilo, hay un documental hecho, porque claro, es del año 2013 que lo capturaron y es una auténtica bestia. Lo capturaron en la India, tuvieron que, bueno, es toda una epopeya desde el momento en que lo que llegan a capturar. Este cocodrilo le pusieron unas trampas hechas con cable de acero del grosor de un dedo humano, de un dedo índice humano, y las hacía polvo, literalmente Madre mía. reventaba el cable de acero. Hay un documental magnífico, no sé si estará en YouTube, yo lo vi un día que lo emitían por televisión, del cocodrilo Lolongo, y es realmente fuera de serie. Es que cuando ves ese animal moviéndose y ves la gente al lado, porque lo están atando, es que parece que sea una película de una... Es decir, bueno, este animal es falso, lo han sobredimensionado para, claro, para hacer un mayor espectáculo, ¿no?, en el cine. Y no es ningún truco ni ningún animal robótico. Es realmente una bestia. Lo capturaron un experto cazador de cocodrilos de la zona, vamos, dijo que nunca había visto nada igual. Y bueno, claro, lo capturaron porque estaban, ya también había comido a varias personas de la zona y en un principio iban a darle muerte, pero al poderlo capturar vivo, creo que fue el alcalde de la localidad donde fue capturado, que dijo de matarlo, nada, nosotros nos lo llevamos, lo encerraron, hicieron un vallado y ahí bueno, con tierra, con agua, para que el animal estuviera bien. Bueno, vaya, bastante precario, pero bueno, con los medios que tenían aquella gente, porque estamos hablando de una zona muy pobre de la India, creo que sí, que era en la India que capturaron ese cocodrilo, pues ahí lo tenían expuesto para los turistas. No sé qué fue después del cocodrilo. Supongo que todavía estará vivo, porque estos animales viven bastantes años. En cautividad no sé si habrá sobrevivido o no. La última noticia es que estaba vivo. Y se decía el mismo cazador que cuando estaba tras Lolong había llegado a avistar uno que él calculó, solamente le había visto la separación que tenía entre los ojos. Y era tan experto este cazador que era capaz de calcular el tamaño del animal solamente mirándole a los ojos. Solamente la distancia entre ojo y ojo calculaba la distancia, no, perdón, la longitud del animal. Y dice que hay otro que puede llegar incluso a medir 10 metros. O sea, unas auténticas bestias que, vamos, que si te cogen con sus mandíbulas, tiene que ser algo, efectivamente, ahora estás proyectando una foto de Lolongo y no podemos, no, bueno, esto me parece en la India no debe ser. Ya te digo, vi hace muchos años el documental, bueno, hace unos años, y bueno, por el aspecto, por el aspecto de los nativos no parecen indios, no. Parece más bien el África, ¿no? También, Artur. Uy, perdón, no te oigo, ¿eh? Que digo que Ah, este vale. cocodrilo, bueno, Sí, sí. la imagen ponía cocodrilo Lolong, no sé dónde es, pues supongo que será en la India como indicabas tú, ¿eh? Pero bueno, sea donde sea, es terrible este animal, igual este no es el mismo, pero viendo esta fotografía ya uno se hace la idea, ¿no? Que incluso en el vientre de esta bestia cabe sin ningún tipo de problema el cuerpo de una o dos personas, ¿no? También tenemos que decir, Albert, que en la India, los tigres son los culpables de anualmente Sí, sí. muchas desapariciones de muchos niños. Es decir, literalmente los tigres acuden a los poblados sigilosamente, eh, cazan a bebés y se los llevan entre sus fauces para devorarlos. De hecho, el devorador de hombres de Segur, el tigre melenudo de Gordi, hay muchos tigres que han sido conocidos por esa serie caza, nunca mejor dicho, de seres humanos, en la India es algo terrible, es algo prácticamente diario, leopardos, jaguares, pumas, no solo tigres, no solo leones, los leones de Sabo,
muchos animales son los que dan caza al ser humano, incluso los lobos, ¿no? Hay un caso que lo comentábamos antes, Albert, que esto da para otro programa, la bestia de Gévaudan, se le atribuyen 113 muertos, ¿no? No se sabe hoy en día qué era, si era un lobo, un león, un tigre, no se sabe, ¿no? Los dingos en Australia también han causado muertes. Los osos grizzly, los osos polares Sí. son tremendamente violentos y Los cada tiburones, año hay Artur, que muertes. los tiburones, que también nos estamos pasando por alto y son de los más conocidos, aunque, a ver, también en muchas ocasiones somos nosotros los humanos que generalmente nos adentramos en el territorio de estos animales tan majestuosos, ¿no? Porque no dejan de ser animales majestuosos. Ellos lo que hacen, están en su terreno y para ellos no somos más que otra presa. En realidad, nosotros pensamos que estamos en la cúspide de la pirámide alimentaria, pero si nos sueltan en medio de la naturaleza, estamos abajo del todo, de la cadena alimenticia. ¿No? Y Y desde perdón, luego, ahora, sí, sí, dime. sí, sí, Bueno, decía que un pequeño apunte de lo antes hablado. Lolong fue capturado en el sur de Filipinas. en Filipinas, vale, Sí, sí, Filipinas. Ya me cuadra la imagen que podría ser esa, que hemos... sí, sí, sí. Sí, No, sí, no, o sea, bueno, sí, lo que estábamos hablando, Artur, que estamos abajo del todo de la cadena alimenticia. Sí, estoy convencido que a cualquiera de nosotros nos exponen a cualquier medio natural un poco agreste, aislado de todo contacto humano y no duraríamos mucho, la verdad. bueno, y fíjate, Albert, que incluso el animal menos pensado puede llegar a dar caza a un ser humano y devorarlo, ¿eh? En Ujú. Oregón, un granjero fue literalmente devorado por sus cerdos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, sí. Y la mafia italiana tenía una costumbre que no sé si aún la tienen, pero tenían cerdos, digamos que a pan y agua, es decir, le hacían pasar bastantes penurias alimenticias, por decirlo de alguna manera. Y cuando tenían algún enemigo al cual pues no tenían demasiado aprecio, lo echaban vivo a una jauría de cerdos que daban pues, buena cuenta del, del pobre desgraciado que caía ahí. Serpientes en Brasil, en Indonesia, como decías tú, los tiburones, las pirañas y muchos otros animales pues que también son cazadores de hombres. Yo creo que podríamos alargar mucho más el programa, pero yo creo, Albert, no sé si estás de acuerdo, pero lo vamos a ir dejando aquí ya y otro día continuamos con todo esto que es Sí, 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 sí. interesantísimo aparte, ¿no? Un inicio de año un poco sanguinolento, pero la verdad que no deja de ser apasionante en muchos Ahí está. aspectos. Pues nada, Albert, oye, un año, un 2020 bastante cargado de muchas cosas. Hemos tenido unos momentos muy interesantes. Hemos podido participar en muchísimos programas, hablar de muchas cuestiones y esperamos que este año 2021 también podamos hacerlo. Y la verdad, Albert, es que si hay un motivo por el cual estamos aquí es por las personas que nos escuchan, ¿no, Albert? Así es, Artur, las personas que nos escuchan, que comentan los programas, comentan siempre misterios universales, aportan muchísimo al programa y que bien, tanto tú como yo siempre nos leemos sus comentarios. En algunas ocasiones respondemos, en otras, por diferentes motivos, pues porque no podemos, se nos pasa, lo que sea, no llegamos a contestarles, pero siempre los leemos. Y a mí me gustaría, pues, saludarlos a todos desde ahora, desde aquí, desde este programa, y saludarlos a todos particularmente uno por uno, ¿no? Que son todos los que han comentado a lo largo de este año en el apartado de comentarios de iVoox, todos los que nos han enviado sus comentarios, sugerencias y mandarles, bueno, nuestros mejores deseos para este año que empieza, ¿no? Bueno, vamos a mencionarlos todos. Serían un saludo para Emilio, para Black Flip, para Gerardo Villela, para Raúl Moreno,
Jerry Flakes, Basa Jaún, Peipe, Amparo Trujillo, Ángel Eras, Ana Kellmeyer, Vicente Pérez, Armón, Gallagher, Concheta, Claudio Sequeira, como no, Jorge, Zoyus, Julius, Floren, Morito, el amigo Morito, que hace unos comentarios muy extensos, pero que los aprecio mucho, Pati0802, Mariduro, Claudio Torres, Rosana Vilaplana, Jan, Carmesita Latreve, el señor Aceña, que también siempre está ahí, Ramiro 8A, Quechua, el amigo Quechua, que hace tiempo que no lo vemos, José Campoy, Iván Blázquez, Tito Pallarés, Piru, Antonio Rodríguez García, Víctor, Paula y otra Paula, Juan Solo, aquí tenemos uno que es GHQ 5730, Miguel Ángel Fernández, Juan Belmonte, Miguel Marchena, Eric Ruiz Masón, Chema, Yello 48, Alexis, Luis Sete, Antonio Andrés Bravo, Trefos, Boom 1964, Jenny, Trefos, y estoy seguro que me dejo algunos. Si me dejo algunos les pido disculpas desde aquí, pero la verdad es que sois tantos y que dais tantos ánimos que, bueno, en alguna ocasión se puede pasar alguno por alto, pero gracias de verdad por estar ahí siempre. Pues sí, Albert, les damos las gracias porque es que sin ellos no podríamos estar aquí y este programa no existiría. Y también tenemos que decir que nos escuchan de muchos países. Nos escuchan de España, de Norteamérica, de México, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Andorra, de mi país, de Rusia, de Inglaterra, de Francia, de Perú, de Uruguay, de Costa Rica, de Alemania, de Luxemburgo, de Bulgaria, de Países Bajos, de Suiza, de Portugal, de Bélgica, de Irlanda, de El Salvador, de Rumanía, de Japón, de Brasil, de Dinamarca, de la República Dominicana, de Puerto Rico, de Suecia, de Ecuador, de la India, de Venezuela, Guatemala, Paraguay, Canadá, Panamá, Honduras, Polonia, Ucrania, Australia, Bolivia, Noruega, Arabia Saudí, Finlandia, Nicaragua, Italia, Irán, Grecia, Tailandia, Nueva Zelanda, Gibraltar, China, Costa de Marfil, Hungría, República Checa, Taiwán, Indonesia, Cuba, Estonia, Emiratos Árabes Unidos, de Namibia nos han escuchado, de Austria, Singapur, de Turquía, Israel, de Pakistán, de Filipinas, de Marruecos, de Serbia, de Algeria, de Malta, de Gabón, de Omán, de Islandia, de Eslovaquia, de Senegal, de Qatar, de Jamaica, de Chipre, de Hong Kong, de Trinidad y Tobago, de Kenia, de Sudáfrica, de Kazajistán, de Kuwait, de Guinea Ecuatorial, del Líbano, de Somalia también nos han escuchado y algún país que seguro que me dejo. Pero, Albert, tengo que especialmente acordarme de vosotros, sobre todo, principalmente de ti, de Albert Prat, el incombustible de Sabadell, mi gran amigo, la columna vertebral del programa, Natalia Guerrero, Josep Martínez, Albert Prat, Carol García, Jorge Daniel Vivas, Pablo Villarrubia, David Parcerisa, Enric Sabaric, Manu Carballal, Enrique de Vicente también, Alberto Olivet, el coronel Baños y seguramente algunos más que me dejo. Jesús Ejido también, Jesús Ejido, nuestro gran amigo, doctor, infectólogo, Jesús Ejido, y seguramente muchos que me dejo, a los que les pido disculpas, pero gracias a todos vosotros, gracias a todas estas personas que han pasado por Misterios Universales, hemos podido realizar este podcast. Somos 5.700 seguidores, creo, somos muy pequeñitos, pero bueno, ahí estamos, como esa mosca cuyonera que di en catalá, ¿no? Y desde luego creo que si las circunstancias nos los permiten, continuaremos ahí por todo el tiempo que podamos. A todos estos oyentes que tú has dicho, Albert, y sobre todo a vosotros, a los que construís este programa audio tras audio, muchísimas gracias y espero que este 2021 también podáis estar aquí porque realmente sin vosotros esto no es posible y de verdad de corazón os lo agradezco muchísimo. Pues nada, Albert, no sé Ya si está, tú... ya me quedé callado, ya no di revés, ¿no? Ya No sé estaré si tú quieres decir hablando. algo más, Albert.
¿Algo para despedirte? ¿Te han salido aquí unas palabras en catalán? Pues pensaba ya que estábamos fuera de antena, ya que no hemos celebrado el Día de los Inocentes, lo hacemos en diferido. Nada, pues lo dicho, muchas gracias y nada, seguir adelante con el programa durante este 2021, esperemos que el 22, el 23 y hasta que la gente nos siga aguantando, nosotros seguiremos haciendo radio para ellos. Muchas gracias, Albert. Gracias a ti, compañero.